Exactamente, partido que se viene después de este compromiso a través de las pantallas de Tigo Sports. Bien, decías, una hermosa mañana, agradable, te diría, también para la práctica del fútbol. Sí, no hay un calor agobiante. Vemos también en el fondo el viejo molino y marcando cierta presencia, algún hincha allí con una bandera rojo, blanca y azul de Samber justamente para alentar a su equipo, que tiene la responsabilidad, dos muy buenos rivales enfrentando hoy que hicieron un buen papel también, pero que lastimosamente no pudieron llegar a la gran final, pero sí son dignos representantes de sus ciudades, sobre todo San Bernardino y ni qué decir Garden Club Paraguayo, que está ahí en Luque. Entonces, esperemos ver un gran compromiso. Los dos vendieron muy cara la derrota el día de ayer, 4 goles contra 3, partidos muy disputados, pero que hoy van a tener que definir el tercer y cuarto lugar. Partido que se viene a continuación arranca en instantes nada más entre San Bernardino y Garden Club buscando el tercer lugar, buscando subir al podio en esta jornada matinal, cuyo acto de premiación tendremos inmediatamente concluido el cotejo entre Presidente Hayes y Cerro Porteño. Última parte de las tareas tanto de Garden Club como del conjunto de San Bernardino dentro del terreno de juego. Parte del público presente y que se va llegando a estas horas para presenciar esta jornada. Después la gran final, Presidente Hayes, Cerro Porteño. Fresca la mañana ya, salvo los que van a disputar el compromiso, que están con remera manga corta. Aparecieron los buzos, las camperas para protegerse un poco del viento. 16 grados más o menos la temperatura que estamos teniendo en estos momentos allí en la Perla del Sur. Esta es lo que decíamos. Bien abrigados por lo menos con las mangas largas que aparecieron para protegerse, Héctor. Exactamente. Ya con equipos confirmados, con San Bernardino que va a arrancar con Ferreira, Carballo, Agüero, Ojeda y Benítez. Lo tiene Garden Club a Rodríguez, Sanabria, Salinas, Barrios y Acosta. Equipo de San Bernardino que ha sido eliminado justamente ayer por Presidente Hayes. Y Cerro Porteño que dejó al margen a Garden Club. Ciudad de Encarnación siempre hermosa y pujante esa ciudad de Encarnación, señores. Última parte de los trabajos tanto de San Bernardino como de Garden dentro del terreno de juego. Partido que arranca en instantes nada más en juego el tercer puesto, el tercer lugar entre estos dos equipos. Torneo que ha tenido justamente a equipos que han sobresalido y veníamos haciendo el seguimiento también. Y coincidentemente los más fuertes en la final, los que han demostrado realmente contundencia, el caso de Ayes y Cerro Porteño. Sí, señor, sí, señor. Así que lo que va a ser la previa a este compromiso, me parece que va a ser también un partido disputado, reñido, pero que la gran final también lo que queremos ver es cómo se va a ir definiendo esta Superliga donde Presidente Hayes y Cerro Porteño van a buscar alzar el trofeo en la mañana de hoy. La previa es esta, la propuesta que tenemos a continuación, entre San Bernardino y Garden Club Paraguayo. Ahí vemos a la gente de Garden. Ya todo lo que es el movimiento precompetitivo para esta mañana. Y aguardando en contados minutos, en 7 minutos aproximadamente, el inicio del compromiso. Exactamente, estamos en condiciones de hacer la pausa a través de Tigo Sports. Estamos listos para Garden Club ante San Bernardino, partido correspondiente por el tercer puesto de esta Liga Nacional de Fútbol de Playa. Hacemos la pausa, ya venimos.
Retornamos, señoras y señores, aguardando por San Bernardino, por Garden Club Paraguayo. El árbitro junto a sus colaboradores ya también para ingresar junto a los equipos. Apoyo al conjunto de San Bernardino. Feliciano Fariña Martínez, el árbitro del encuentro. Todo listo en la parte protocolar. Bueno, recordando un poco que los árbitros, el principal es Feliciano Fariña, la segunda jueza es Astrid Mendoza, tercer árbitro es Jorge Martínez y el cronometrador Ernesto Ramos de este compromiso, los que tenemos en pantalla. San Bernardino con Carlos Ferreira en el arco, Ricardo Carballo, Alcides Agüero, Luis Ojeda, Carlos Benítez, el quinteto inicial. Por su parte, Garden Club con Marcelo Rodríguez en el arco, Ernesto Sanabria, Carlos Salinas, Tiago Barrios, Gino Acosta, los que forman el quinteto inicial del conjunto del Garden Club para este compromiso. Todo listo, señoras y señores. Ahí lo que decíamos, Ferreira, Carballo, Agüero, Ojeda, Benítez en San Bernardino. Quinteto inicial. Por su parte, Garden Club con Rodríguez, Sanabria, Salinas, Barrios y Acosta, el quinteto inicial para este compromiso. Recordando que los cambios, no hay restricciones. Y a la espera nada más ya del inicio de la definición del tercer lugar. Saludo correspondiente. Esto está a punto de comenzar. Feliciano Fariña, el juez principal. Astrid Mendoza, Jorge Martínez y Ernesto Ramos, los colaboradores. Va a comenzar Garden frente a San Bernardino. Todo listo para el comienzo del fútbol. Le autoriza el árbitro. La salida corresponde al conjunto de San Bernardino al comienzo del compromiso. ¿No quedó conforme la gente de Garden con el arbitraje de ayer ante Cerno? No, y ahora se van a prestar la pelota por un minuto. Justamente en forma de protesta. Situaciones que se dieron el día de ayer con mucho nerviosismo, Héctor, en la definición, Sí. por justamente tratar de estar en la final. Se cumple el minuto y después ya, sí, una cuestión de ir definiendo este compromiso. Están los hinchas de Samber también con las banderas, la tricolor. Habrá salida que corresponde al cuadro de Garden. Arriba la pelota, atento el bolero, se queda con el balón. Espera Salinas. Se muestra López en el conjunto de Garden. Esperando la pelota por media costa. El balón viene para él.
Va a la marca en el fondo de Carvalho. Hay reposición que favorece el conjunto de San Bernardino. Rápidamente ya lo vemos a Jonathan López con la 8. Sí. En Garden. Va al despeje, sacaba la pelota Salinas. Reposición para San Bernardino. Balón por el medio. Corre Benítez. Remate desvía de afuera para salida para Garden. Tratando de sorprender un poco. Ángulo sesgado. De todas formas, la intención de sacar el remate de parte de Carvalho se pierde por línea final. Dominando la pelota en el fondo Ferreira. Toca San Bernardino. Carvalho. Mete en busca de Benítez. Quiere girar Benítez. Va la chilena, golazo. Gol de San Bernardino. Benítez y la definición. Levantó, aguantó, sacó la chilena al fondo de la portería. Gana Samber 1-0. Gran definición. Hasta sorpresivo. Carlos Benítez ya una vez que la pelota traspasa la línea del hombro, no lo pueden tocar. La cuestión es tratar de cerrar el ángulo de remate. Saca una chilena de la nada para clavarla contra el poste derecho y que nada puede hacer el golero Marcelo Rodríguez. Pasa a ganar 1-0 el conjunto de San Bernardino. La salida corresponde a Samber, manejando la pelota en el fondo del arquero Ferreira. Quita Salinas. Agüero va a sacar. Jugando Agüero para Ferreira. Toca Agüero por zona derecha. Carvalho otra vez con Agüero. López marca. Pelota fuera, reposición para Samber. Va a sacar Carvalho la pelota, jugando Carvalho. Salinas despeja. Va tocando balón por el costado Ojeda. Bate desviado, salida. Va sacando la pelota Franco. López tiene. Ya está el número 2, el arquero Franco, el conjunto de Garden. Domina Ferreira, jugando Ferreira en forma corta. Balón por el costado. Bien para la marca Acosta. Un remate de afuera. Como asumiendo el protagonismo en este arranque, ya sacó ventaja tempraneramente. San Bernardino se está mostrando mejor. Remate de López potente, desvía de afuera. Remate de media distancia. Busca la sorpresa con esta acción de parte de Jonathan López. Va a sacar el balón Ferreira, jugando Ferreira. Va al centro, al bajo, se desvía la pelota a media altura, venía. Hay balón que favorece a San Bernardino, que está ganando 1-0. Colocó Carvalho. Carvalho tira hasta el segundo, remata al arco, gol. Gol de San Bernardino. Ojeda y la definición no la pudieron sacar, señores. Amplía la ventaja, gana 2-0. Sí, señor, aprovecha muy bien. En esta jugada con el saque, desde el tiro libre de esquina, la pelota queda en los pies, porque transpone todo. Sobre el segundo palo aparece solo Luis Alberto Ojeda para la definición. Y aprovecha muy bien que estaba ya vencido por el camino Marcelo Rodríguez y pone el 2-0. Marca Carvalho, el balón que rebota, termina por línea de fondo. Viene el centro, busca reaccionar Garden, golpe de cabeza. Hubo falta en esta, habrá salida que favorece el conjunto de Samber. Claro, un poco allí. Sí, no hay discusión. Recordar que los tiros libres son sin barrera. El que recibe la falta, salvo que tenga una lesión, tiene que ejecutar. Y a ver si lo hace por bajo para que pique y engañe la pelota al arquero. Se desvía Franco, buena respuesta del golero. Sí, casi pasa sobre su humanidad. Estira las manos Rodríguez para evitar. Eso es lo que decíamos.
La arena juega a favor o en contra. Y acá lo exige a volar a Marcelo Rodríguez para sacar al córner. Centro, cabezazo, desvía de afuera. Otro córner corresponde al conjunto de Samber. Colocó el balón Ojeda. Centro de Ojeda, despeja la defensa con Salinas. Marca jugando hacia atrás. Enciso. Salinas quita la pelota fuera. Reposición para Samber. Tocan para Agüero. Zafo de la marca el remate. Desvía de afuera. Sigue insistiendo San Bernardino. Uy, qué cerca pasó la pelota. Pero alguna que otra intención ha tenido el Garden, sobre todo con esto, con remates de larga distancia. Pero San Bernardino ha sido provechosa sus ofensivas. Insiste Samber. Marca López, se entrega atrás. Va jugando el golero, entregando por zona derecha. La marca de Enciso, la pelota fuera, salida. Juega más arriba, Agüero intenta. Busca Enciso, trabado por la marca. Va saliendo Garden, gana San Bernardino por 2-0. López. Toca atrás, Ferreira manejando la pelota. Sacó Ferreira, despeja la defensa, Enciso y la marca. Juega de vuelta para Ferreira. Busca la chilena, rebota la pelota. Marca López. Salida por zona derecha con Barrios. Balón termina afuera, hay reposición para el cuadro de Samber. Ferreira. Remate que rebota. Hay balón para Samber. Enciso. Juega más arriba el balón, intenta meterse Escobar. Reposición para el cuadro de Samber. Agüero. Va la chilena, manotazo del arquero al córner. Otra situación más. Aquí Alcides Agüero, rápidamente con esa chilena, que lo vuelve a exigir a volar a Marcelo Rodríguez, que ya ha tenido varias intervenciones, pero ha recibido 2 goles también. Enciso. Enciso juega, la pelota es para Agüero. Tocó por zona izquierda. No va a alcanzar por allí, aparecía metiéndose Aguilera. Va jugando Franco. Ferreira maneja la pelota. Va la chilena, desvía de afuera, salida para Gardem. Sacando Franco, la pelota al medio, salida que favorece al conjunto de San Bernardino. Aguilera dispara. Rebota la pelota, la consigue en defensa ahora López. Se desvía, termina fuera, será salida. Atrás la pelota es de Ferreira. Quita Franco, salida que favorece ahora a Barrios. Encaró la marca de Enciso, sigue Barrios, toca por bajo el remate, se desvía el balón. Va a insistir Martínez. Tiene la pelota atrás ahora Osorio, ¿sí? Lo encontró Enciso Martínez solo, pero lo tuvo encima a Ferreira en una buena oportunidad para Garden. Pelea por esa zona, la consigue Díaz. Hay salida, corresponde a Samber. Cumple Agüero, entrega atrás para el arquero Ferreira.
Al disparo desvía de afuera, salida para Garden. Franco saca. Carga Garden el remate. Buena respuesta del arquero. Sí, está respondiendo bien también. Las exigencias que está teniendo ahora. Lo prueba justamente González. Buena la respuesta, aunque se le escapa el balón a Ferreira. Enciso busca. Marca Barrios. Juega atrás para el arquero. Al disparo de Salinas, rebotó, insiste, de vuelta ahora Enciso por el costado izquierdo. Busca Gardner el tanto del descuento, pase por la zona derecha, el remate. Se desvía el arquero, va al córner. Bueno, y ahora Gardner está en los segundos finales viviendo su mejor momento del partido. Centro de González, el disparo desviado. Buscaba en la última Barrios. Acá está la acción del centro de González. Buena aparición para anticiparse a todos. Thiago Barrios. Remate con pierna derecha, pero se va afuera. Salida para San Bernardino. El disparo, buena respuesta del arquero. Venía probando Díaz. Es el final del primer periodo, señoras y señores. Está ganando San Bernardino por 2-0. Pausa y venimos. Retornamos, señoras y señores, segundo periodo que va a comenzar a continuación por las pantallas de Tigo Sports. Mueve la pelota Garden. A ver si cambia algo la actitud de Garden, porque en los minutos finales sí empezó a generar situaciones. Pero San Bernardino es el que sacó la ventaja con esos 2 goles
de Carlos Benítez de Luis Alberto Ojeda. Salida de Garden, manejando la pelota López. Abre por la zona izquierda. Como trámite justamente que el arranque. Sí, otro minuto de protesta, donde se van a prestar la pelota y después sí va a empezar el fútbol en serio hasta que se queme esos primeros 60 segundos. Disconformidad con el papel arbitral en el día de ayer. La gran final a continuación, Cerro Porteño ante Presidente Hayes. Hay reposición, corresponde al conjunto de Garden. Antes la pelota poder ahora. López. La salida que favorece al conjunto de San Bernardino. Pelota que termina fuera, será salida para Garden. Salinas quita. Juega Soria Rodríguez. Centro por el medio, atento a la acción del golero. La chilena desvía de afuera, habrá salida que favorece al conjunto de Garden. Sí, la intención nuevamente aquí. Sergio Aguilera con la chilena que se va por línea final. Sacando Rodríguez el balón. Díaz ahora en la portería del conjunto de San Bernardino. Atrás la pelota. Busca Carvalho, saca de Sura, desvía de afuera. Rodríguez para quitar. Juega Díaz. Toca la pelota sobre Ojeda. Pase más arriba, fuerte el envío. Salida Rodríguez. Gana un córner, hay tiro de esquina. Coloca la pelota Escobar. Escobar el centro, cruza frente al arco. Va saliendo lentamente la representación de San Bernardino. Se queda con el balón Díaz. Toca al medio. Insiste Aguilera, jugando Aguilera. Pelota afuera, sale Garden. Bien contenido Garden de parte de San Bernardino. Otra vez el arranque y ha sacado un par de buenos remates. Buscando ampliar este 2-0 el conjunto de Samber. Sacó Rodríguez, domina Díaz. Insiste San Bernardino, dominando la pelota por zona derecha. Quiere escapar Ojeda, domina Rodríguez. Mal remate arriba y afuera. Se mantiene Garden con esos remates de fuera del área. Un área imaginaria, hay que aclarar también. La definición que se le va abriendo hacia la izquierda a López. Escobar busca, domina Rodríguez. Buena chilena de Escobar, buena respuesta de Rodríguez contra su poste izquierdo. Remate desviado de afuera, salida corresponde al conjunto de Samber. Va sacando la pelota Díaz. Toca Díaz. Viene jugando Agüero. Ojeda. Otra vez Agüero. Ganó Barrios, se metió por zona derecha, sigue Barrios, rebotaba el córner. Ganó Barrios en esa disputa, después alcanza a cerrarlo otra vez en el remate Benítez para que se pierda el córner. Centro cruza frente al arco, el disparo a medias, domina Díaz. Sí, no pudo darle el empujón necesario. Sanabria. Buscaba de cabeza Aguilera. Tiene Acosta. Hay balón que favorece a Garden. Sí, tiro libre sin barrera. ¿Por qué? Porque la pelota ya estaba encima del hombro. Y se mete Aguilera con ese testazo. No lo toca el jugador de Garden, pero sí, no le deja ejecutar la maniobra. Esa maniobra tiene que ser libre, sin tocarlo siquiera
al jugador y ahora básicamente es un penal, cierto, levemente inclinado, de fuera del área también, pero la posibilidad de poner el descuento en esta situación de parte de Acosta. Balón colocado para Acosta. Busca el descuento Garden. Acosta le pegó. Buena respuesta del arquero. Sí, pone bien las manos, desvía Díaz ese balón y después pega en la base del poste derecho. Se salvó San Bernardino. Va la chilena de vuelta, probaba Barrios, domina Díaz. El disparo. Gol de San Bernardino, tremendo tiro desde fuera. Aparece la potencia en la definición. Tremendo remate de Benítez, amplía la ventaja 3-0. Sí, hasta sorpresivo podríamos decir, donde la clavó ángulo superior izquierdo. En ese remate largo, nuevamente Carlos Benítez se anota, marca su segundo gol en este partido y le daba mayor ventaja a Samber, 3-2 ante Garden. Va a sacar Díaz. Está ganando San Bernardino 3-0. El remate al arco. Gol de San Bernardino. Definición perfecta allí. La pelota al fondo de la portería. Ojeda decreta el cuarto de Samber. Y así como en el primer periodo, primero marcaba Benítez, después Ojeda, se repite en este segundo periodo, remate colocado, pica frente al golero de Garden, que ya no puede hacer mucho por lo sorpresivo en la manera como se va desviando el balón. Y en un abrir y cerrar de ojos a través de Luis Alberto Ojeda, pasa a ganar 4-0 San Bernardino. Toca la pelota por el costado, venía Díaz. Allí está manejando la pelota Sanabria. Salida del conjunto de Garden. Sanabria, golpe de cabeza. Entraba Sanabria, gana el hombre de Samber. Otra vez toca Sanabria, se equivocó en la sesión del pase. Benítez roba. Definió Benítez cerca del palo y afuera. Está jugando y mucho la arena a favor de San Bernardino aquí. Con ese remate de Benítez, se eleva y casi engaña nuevamente al golero de Garden. Pasó muy cerca de su poste derecho. Va jugando Díaz el balón. El remate de Agüero por sobre el travesaño ante la salida de Rodríguez. Saca el arquero jugando Rodríguez. Infracción, pelota para Samber. Falta en salida. Sobre Ojeda. Va a tener la posibilidad Ojeda con este remate largo de buscar el largo. El arco, digo bien, Romero lo sujetaba. Le disputaba bien abajo, pero lo abrazaba. Ah, la falta es para Garden. Fue al revés. Para Garden. Bueno. Y acá una buena posibilidad entonces para Brian Romero. A ver si aprovecha. Otra buena posición para el tiro libre. Le va a entrar a la pelota Romero. Ya autoriza el árbitro, arranca Romero. Le pegó Romero, desvía de afuera. Sí, no acertó el arco lastimosamente, pero las pretensiones de Garden. Desaprovecha otro tiro libre. Sanabria. Devolución para él, toca la pelota al fondo. Marca Benítez. Ojeda. Hubo mano en la última. Sí, le cobraron mano. Que acomodó con la mano izquierda Ojeda ese balón y otro tiro libre a favor de Garden. Fondo la música San Bernardino. Sí, y se anima al público. Los hinchas, sobre todo de San Bernardino, que han llegado hasta aquí.
Al remate, buena respuesta de Díaz. Sanabria. La chilena arriba y afuera. Salida para Samber. Maniobra Benítez. Juega para Díaz, el arquero atento a la jugada. Otra chilena desvía de afuera, habrá salida que corresponde al conjunto de Garden Club. 4-0 el partido. 4-0, diferencia de 2 goles que encontró en la primera etapa. En el segundo periodo vuelve a marcar 2 goles. Y tuvo sus oportunidades Garden con tiros libres sin barrera y no lo pudo aprovechar. Bueno, recordando que todos los tiros libres son sin barreras, pero desde muy buena posición lo tuvo Garden. Saca Barrios el balón. Golpe de cabeza por costado. Díaz. Reposición para Garden. Salinas de zurda, desvía de afuera. Será salida para el conjunto de San Bernardino. Domina la pelota López. Rodríguez. Golpe de cabeza. Otra intención de Benítez que se va afuera. Insiste Garden. Va tocando la pelota González. Rodríguez. Arriba domina Díaz. Sacando el arquero, pelota larga. Por la chilena, gol. Gol de San Bernardino. Gran definición de Benítez, 5-0. Salida larga de Díaz. Y otra vez se acomoda con la cabeza. Pecho, cabeza, cabeza. Y una media chilena para rematar ahí abajo contra el poste izquierdo. Para su hat-trick, Carlos Benítez marca su tercer gol. El quinto de San Bernardino en este segundo periodo. Tocó atrás López. Pelota para el arquero. Rodríguez va a quitar. Repone Garden. López para jugar. Sale Díaz. Toca Díaz por derecha. Se fue el balón antes la marca de Barrios. Repone Samber. Saque de costado, la pelota arriba, se pasó Benítez. López. Osorio para pelear. Toca la pelota López. Apunta, saca el disparo, golazo. Gol de Garden, señores, descuenta López y la definición 5-1. Sí, gran remate de Jonathan López para clavar en el ángulo superior derecho. Nada pudo hacer Díaz. Y vino el descuento de Garden con este derechazo. ¿Dónde entró esa pelota de Jonathan López? Va a insistir ahora Samber. Benítez. Escapó, giró, remató Rodríguez al córner. Otra gran acción de Carlos Benítez, la figura que está teniendo este partido. Buscó abajo. Rodríguez desviando contra el poste derecho al córner. Pelota atrás para Díaz. Ya levanta el arquero. Balón por costado lateral. Va a sacar López. Quedó sentido el arquero. Sí. Tobillo derecho, lo que se está tomando Díaz. Le pidieron atención.
Le pregunta si quiere que ingrese. No. Va a continuar. Yo no vi que lo haya tocado. Golpe de cabeza cerca del palo y afuera. Pasó cerca. Esta peinada que propone Osorio. Saca el disparo Díaz, desviado y afuera. Escobar limpió el camino, sacó el disparo Rodríguez. Se queda con la pelota. Parecía otro gol en esta gran acción de César Escobar. Rodríguez en 2 tiempos porque amortiguó y después lentamente iba contra su arco, pero tuvo tiempo de salvar lo que pudo haber sido el 6º gol de Samber. Final del segundo periodo, señores. Gana San Bernardino 5-1. Pausa y venimos. Retornamos, señoras y señores. Va este tercer y último periodo. Gana San Bernardino 5-1. A Garden Club. Parte del público ya de Cerro presente a estas horas para la gran final. Sí, acá están las acciones que se dieron. Este gran remate de Benítez de media distancia. Ponía el 3-0 en ese momento. Después iba a aparecer también Ojeda. Con este remate colocadísimo que engaña el pique. Nada puede hacer el golero Rodríguez y se ponía 4-0. Buena la definición también de Ojeda. 2 goleadores que tiene el conjunto de Samber. Y después otra vez Benítez con esta gran acción. Dominando la pelota y colocando abajo en esa media chilena contra el poste izquierdo para el 5-0 en ese momento. Un 5-0 que iba a encontrar un descuento. Garden Club a través de Jonathan López. Con este gran remate, la clavó allí al ángulo superior derecho para el 5º gol. Ahora el último periodo. Nuevamente va a transcurrir, así como estamos viendo, 1 minuto, como lo hicieron en cada uno de los periodos, donde se van a prestar la pelota. Una forma de protestar lo que fue el arbitraje. Equipos que no estuvieron de acuerdo con las situaciones que se dieron. Bajan los aplausos del público presente, como apoyando también la decisión de lo que pasó. Está ganando San Bernardino 5-1 y se está quedando con el tercer lugar. Ha mejorado bastante también la presencia de público para lo que va a ser la gran final.
entre Cerro Porteño, Presidente Ayes, Cerro Porteño. Enciso y la marca. Se queda con el balón, juega atrás para el arquero. Sacando Díaz, pelota arriba. Disparo trabado. López queriendo maniobrar la marca de Escobar. Escobar entrega atrás. Viene cerrando la marca Ojeda. Díaz saca, levanta la pelota, golpe de cabeza en defensa. Escobar rechaza. Atento Díaz, dominando el balón, salida para el conjunto de Samber. Escobar. Marca Salinas. El disparo bajo. Desvía de afuera. Sí, hasta sorpresivo la forma en cómo terminó girando para sacar el remate que pasó cerca del poste derecho. Toca Barrios. Juega Franco. Golpe de cabeza, domina Franco. Hay balón que favorece el conjunto de Garden. Va el disparo, desvía de afuera. Bombazo. Pasó cerca del poste derecho. En esa intención justamente de parte de Sanabria. Sacó el arquero. Va a insistir por zona derecha Ojeda. Juega atrás para Díaz. Bombazo del arquero. Casi sorprende. La intención de Díaz sobre el arco de Franco pasó sobre el travesaño. Domina la pelota en el fondo Díaz. Insiste Garden buscando el descuento. A cortar diferencias en el marcador Barrios. La chilena de Barrios al travesaño desviaba Díaz. Le pone las manos a esa chilena de Barrios. Se eleva y después la suerte también que lo acompaña al golero Díaz porque pegó en el travesaño. Marca Enciso, la pelota afuera. Acá está la acción. Si el pique otra vez engaña. Pero la suerte también lo acompaña al golero Díaz. Arriba la pelota, sale y domina Díaz. El remate desvía de afuera. Corresponde la salida para Samber. No pudo sacar un remate preciso Gino Acosta en esta última acción. Remate desvía de afuera. El remate de zurda desvía de afuera hacia la salida. Toque bajo, el remate arriba, afuera. Probando en esa zona. Venía Martínez. Acosta. Díaz y la salida. Saca el potente disparo. Buena respuesta del arquero Franco. Otra vez lo vuelven a exigir a Franco con ese remate. Y vuelve a responder muy bien. La chilena desvía de afuera para la salida. Está probando otra vez Gino Acosta, pero no tiene destino de arco su chilena. Arriba la pelota, corría Enciso. Termina fuera, Osorio repone.
El disparo de Acosta, va dominando la pelota Díaz. Acosta y la marca, juega atrás para Franco. Franco sacando la pelota para el cuadro de Garden, jugando arriba. Remata Acosta, cerca del palo y afuera. Quiere su gol Acosta. Está probando de cualquier lado. Aquí, pelota que le queda para la zurda. Remate pasó muy cerca del poste derecho. Volaba Díaz. Hay córner, corresponde a Samber. Con este remate de Díaz para exigirlo al golero Franco, que pone las manos y desvía el córner. Va a sacar el balón Osorio. Juega para Franco. Franco quita la pelota larga arriba, golpe de cabeza. Marcó Enciso el córner. Va al centro, pelota muy abierta. Pelea Barrios. Saca San Bernardino. Enciso la disputa por el costado izquierdo. Le queda atrás la pelota. Juega para el medio. Mueve para Díaz. Enciso. Centro, cabezazo de Acosta. Barrios baja. Acosta otra vez. Quita el disparo, desvía de afuera. Inminente triunfo de Samber. Sí, va quedando muy poco. Se lamenta Acosta, que no le puede pegar muy bien. Y van pasando los minutos en este último periodo. No encuentra el descuento siquiera Garden Club. Y siempre está el peligro latente de Golazo. esto. Sí, Tremendo tiro, señores. Benítez otra vez. clavando la pelota de chilena al fondo de la portería. Amplía la diferencia. Ojeda, aparentemente, el de la definición. Nada que hacer el arquero, señores. Está goleando San Bernardino a Garden Club 6-1. Eso es lo que decíamos, la simplicidad para sacar la chilena, en esta ocasión Ojeda, para marcar el sexto gol, el tercero también de su cosecha personal. Va saliendo Samber. Balón por zona derecha, Benítez intenta. Sigue Benítez, quita el disparo, buena respuesta del arquero. Benítez el remate, gol. Gol de San Bernardino, Ojeda define en la boca del arco. Gana Samber 7-1. Aparición sorpresiva nuevamente, aprovechando el centro de Benítez. Pone el pie para desviar, para sorprender y dejarlo sin recursos a Franco. 7-1, la victoria San Bernardino, que se va quedando con el tercer lugar. Arriba el envío, golpe de cabeza. Enciso. Salinas. Saca el disparo que rebota, termina por el costado. El centro, Díaz. El arquero se le va la pelota, gol. Gol de Garden al fondo de la portería. Error del arquero. Y la definición aparece por esa zona. Ruiz Díaz. Descuenta Garden 7-2. Sí, aprovecha Ruiz Díaz para empujar una pelota que se le escapa al golero. Díaz mete el pie derecho y la manda al fondo para el descuento de Garden. Siete a 2, señores. Hay varón que favorece el conjunto de San Bernardino. Centro de Benítez, golpe de cabeza, desvía de afuera. Va a sacar Rodríguez el balón. Juega por la zona derecha. Salida para Samber. Benítez. Ruiz Díaz. Pierde ante la marca. Otra vez Salinas. Jugando atrás para Rodríguez.
Atento Díaz a la jugada. La mueve Samber. Ruiz Díaz protege. Ahora Rodríguez. Insiste Garden. Gana San Bernardino. 7-2 Barrios. Mete. Domina el balón Díaz. Centro bajo. Rodríguez no puede. Gol. Gol de San Bernardino. No pudo el arquero evitar. Se le fue la pelota por bajo. El balón al fondo de la portería. Y aparece Escobar, señores, para el 8-2. Gran habilitación de Benítez. Le pone a Escobar una pelota para empujar directamente. Hace lo correcto César Escobar. Y pone entonces el 8º gol para San Bernardino. Balón rematado arriba y afuera. Salida corresponde a Samber. Solo apareció en esa acción. Martínez quiso romperle el arco a Díaz, pero la tiró afuera. Habrá salida para Samber. Díaz va a quitar. Ojeda. El remate desviado. Habrá salida para San Bernardino que solamente aguarda el final. Insiste el remate al arco. Gol. Gol de San Bernardino, señores. Ojeda otra vez. Sacando el remate potente. Nada que hacer Rodríguez. Pelota al fondo de la portería. 9-2. Hace rato estaba buscando otra opción con un remate franco. Y aparece Luis Ojeda para marcar su 5º gol en el partido. 9-2. Ojeda. Saca Díaz. Pelota de Ojeda. Marcaba López. Marca Acosta. Ojeda saca de zurda. Marca el fondo de la defensa. Toque por zona derecha. Fuerte el envío. Acosta llega. Remata. Cruza frente al arco. Salida para Samber. Van jugándose los últimos segundos. Con esta gran victoria de San Bernardino, 9-2. Mucha contundencia. Sobre todo entre Ojeda y Benítez. Remate desviado arriba y afuera. Salida para Samber. Va a sacar Díaz el balón. Centro largo por el costado. Final del encuentro, señores. Ha ganado San Bernardino 9-2. Sí, le sacó mucha ventaja ya en este último periodo. Apareció con todo Luis Alberto Ojeda para marcar en este último periodo. Y también lo acompañó César Escobar para este gran triunfo por 9-2 de parte de la gente de San Bernardino, que después se saluda con la gente de Garden Club. En la definición por el tercer lugar aparece San Bernardino, entonces queda como 4º Garden Club en esta Superliga de Fútbol de Playa APF 2022. Vemos al compacto de lo que fue el partido. Sí. Acá están las acciones, los goles. Aparecía Benítez para la definición. Una gran chilena, una gran acción. Acá un centro al segundo palo, sorprende justamente al golero Franco y empuja, cerrando por ese lugar Ojeda, que ponía el primero también de su cosecha personal. Con ese 2-0 nos íbamos al segundo periodo, un remate potentísimo de Benítez al ángulo izquierdo para poner el 3-0 en ese momento. Después Ojeda con cierta complicidad con la arena para engañar al golero de Garden. Ese pique lo complicó y mucho, tanto así que se convierte en el 4º gol. Segundo de Luis Alberto Ojeda.
Y posteriormente aparecía otra vez en esta gran definición Benítez. Carlos Benítez con la media chilena y clavaba al quinto contra el poste izquierdo. Iba a venir el descuento a través de Jonathan López, golazo al ángulo superior derecho. Ponía el 5-1 y con ese resultado terminaba el segundo periodo. Arrancábamos posteriormente con esta acción, esta gran definición de parte de Luis Alberto Ojeda, que fue altamente protagonista en el tercer periodo. Ponía el 6-1, centro de Benítez, otra vez anticipando Ojeda, ponía el 7-1. Se entiende muy bien Carlos Benítez y Luis Alberto Ojeda. Descuento donde aparecía Ruiz Díaz para aprovechar, meter el pie, una acción de carambola, pero gol al fin para el 7-2. Salida larga del golero Díaz. Benítez le baja la pelota y lo único que tiene que hacer es empujar. Para marcar un gol también César Escobar. Era el 8-2 y después el último gol y definitivo. Este remate por bajo de Luis Alberto Ojeda, lo que significa los 9 goles contra 2 del conjunto de San Bernardino ante Garden Club. Señoras, señores, ya trabajando Cerro Porteño y Presidente Hayes. Esto arranca en instantes nada más. La pausa y venimos. Ahora. Y no se hace la final, Pico. Ahí. Y despedimos más entonces y venimos para las 10:15 horas. Ok. Gran triunfo del conjunto de Garden, de San Bernardino ante Garden. El cotejo con el tercer puesto. Se ha quedado con esa posición el conjunto de San Bernardino. En el tercer lugar, 9-2. La victoria obtenida frente a la representación de Garden Club en el cotejo de primer turno, que correspondía justamente a la pelea por ese tercer lugar, por subir al podio de esta Superliga de fútbol de playa que se veía a través de las pantallas de Tigo Sports directamente desde Encarnación, desde la playa San José de Encarnación. Nos preparamos para la final entre Cerro Porteño y Presidente Hayes, partido que se viene por las pantallas de Tigo Sports, parte del público ya presente a estas horas en el escenario deportivo, aguardando simplemente ya la gran final entre Cerro Porteño y Presidente Hayes. Hacemos una pausa, venimos con la final.
Tenemos otro corte en la previa de este. ¿Qué tenemos después de este? Bueno, retornamos, señoras y señores, aguardando por la gran final, lo que se viene a continuación, Presidente Hayes ante Cerro Porteño por el título de campeón, Diego. Sí, señor, mientras observamos ya que los equipos están haciendo toques con balones, moviéndose un poco dentro de este escenario, ha mejorado también la presencia de público, justamente para disfrutar de la gran final de esta Superliga de Fútbol de Playa APF 2022. Presidente Hayes, Cerro Porteño, equipos o quintetos confirmados los que van a saltar al campo de juego para tratar justamente de levantar el trofeo de campeón. Ojalá sea un partido muy emotivo y donde no haya nada que objetar a los árbitros, que se pueda sacar limpio el partido en lo que va a ser en esta disputa por la gran final que vamos a tener a continuación a través de las pantallas de Tigo Sport. Ya con equipos definidos, Hayes con Rivas en el arco, con Catarino, que ha sido uno de los mejores jugadores también de este torneo, Martínez, Da Cruz y Medina, los 5 inicialistas del conjunto de Hayes. Cerro irá con João Rolón, Cantero, Rolón, Carvalho y Roberto Sánchez, los 5 iniciales de Cerro Porteño. César Cabrera, el árbitro del encuentro. La parte del público presente en el estadio. Sí, ahora sí ya aparecieron algunas mangas cortas, lo que fue en relación al primer partido, al inicial, donde sí está bastante fresca la jornada. Vamos a ir actualizando un poco los datos de temperatura. Sí, arrancamos con 16, ahora tenemos una temperatura de 21. Va subiendo lentamente la temperatura para la gran final entre Presidente Hayes y Cerro Porteño de esta Superliga de Fútbol Playa. Estamos a contados minutos de que arranque todo esto. Y lentamente también se fue poblando un poco más este escenario, donde fue llegando público, donde se puede observar las camisetas de Cerro Porteño que sobresalen también, a modo de ir apoyando en este estadio Arena Municipal de Encarnación. Cruzando la calle está ya la playa San José. A ver, ¿qué nos proponen Cerro Porteño y Presidente Hayes, los dos mejores equipos que ha tenido esta Superliga de Fútbol de Playa? Recordando un poco que Presidente Hayes le ganó 4-3 a San Bernardino. Y el conjunto de Cerro Porteño le ganó 4-3, mismo marcador, a Garden Club Paraguayo. Caminata mañanera por la costanera. Fuerte viento de todas formas que está soplando en estos momentos. Allí en el estadio en Encarnación, La Perla del Sur. Aguardando el inicio de este compromiso. Sí, los contrastes. Uno sin remera, otro con campera. De acuerdo a cada uno la temperatura. Y ahí tenemos Qué el hermosa Paraná. toma, ¿eh? Sí. El río Paraná. Siempre mostrando que es caudaloso.
lo que nos deja esta imagen de la ciudad de Encarnación. De fondo también Posadas, ciudad vecina en la República Argentina. Pero acá estamos nosotros, en Encarnación, para la gran definición, para esta gran final entre Presidente Hayes y Cerro Porteño. Presencia todo el equipo de Tigo Sports para que puedan disfrutar algunos hasta con la mascota, Sí. llegándose para observar el partido. Cabe destacar también, Diego, que además el Monarca obtendrá la clasificación a la Conmebol Libertadores de Fútbol de Playa de este año, que se disputará en Iquique, Chile, del 26 de noviembre al 4 de diciembre, y tendrá como escenario el estadio de Playa Cabancha en Iquique, Chile. Sí, un premio más que importante también de ser equipo internacional en la Conmebol Libertadores Fútbol Playa. Tenemos a la familia presente, también los niños, para disfrutar de este espectáculo. Ojalá, ojalá sea una gran final, que el público que se ha llegado a este escenario deportivo pueda disfrutar de un gran partido. Eso es lo que esperamos entre Presidente Hayes y Cerro Porteño. Última parte de las tareas allí de la gente de Presidente Hayes. Señoras y señores, hacemos una pausa, ya venimos con la gran final. Dale, voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, hola, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, hola, probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probando, probando. 1, 2, 3. Probando, probando, probando.
Retornamos, señoras y señores, ya para la gran final entre Presidente Hayes y Cerro Porteño, lo que se viene a continuación por las pantallas de Tigo Sports, inminente el ingreso de los equipos, el árbitro Diego. Sí, para saltar, justamente vemos ahí en el fondo, ya en formación Cerro Porteño, ya en formación Presidente Hayes, junto a los árbitros que van a impartir justicia en este compromiso. Se aguarda la orden, ahí está, justamente, saltando ya al campo de juego. La presentación, los equipos que saltan con esta gran final para tratar justamente de ser campeón de esta Superliga PF Fútbol Playa y representante ante la Conmebol de la Libertadores Fútbol Playa. Presidente Hayes, Alejandro Rivas, camiseta número 13, Diogo Catarino con la 4, Jesús Martínez con la 10, José de la Cruz con la 11, Milciades Medina con la 15. Quinteto inicial. Por su parte, Cerro Porteño, Joan Rolón con la 23, Sisto Cantero con la 2, Jesús Rolón con la 5, Carlos Carballo con la 8 y Roberto Sánchez con la 9, el quinteto inicial del Ciclón para este compromiso. Ahí está justamente. Sí. Ríos Catarino Martínez de la Cruz Medina por Presidente Hayes. Cerro Porteño, Rolón Cantero, Jesús Rolón, Carlos Carballo y Sánchez, el quinteto inicial. Los que van a impartir justicia en este compromiso, árbitro principal va a ser César Cabrera. Segundo árbitro, Gustavo Domínguez. Tercer árbitro, Diego Santander. Cronometrista, Fanny Raquel Martínez Rolón. Carvalho, el que tiene el brazalete de capitán en Cerro Porteño. Es Diogo Catarino, el capitán de Presidente Hayes. Toca mover a Cerro Porteño. Todo listo para la gran final. Conversando los integrantes del Presidente Hayes. Esto arranca, señores. Acá está ya la arenga final de ese quinteto inicial de Presidente Hayes. Capitaneados por Diego Catarino. Ya todo listo para que arranque esta gran final de la Superliga de Fútbol Playa PF 2022. Toca mover a Cerro Porteño. Rolón va a tocar la pelota, cerca hasta Carvalho. Rolón va a jugar. Se pondrá en marcha la gran final. Está marcado para las 10:15 de la mañana. Sí, Ahora simplemente eso. estamos a segundos de que se pueda iniciar esta gran final de la Superliga. Limpiando un poco la zona, tratando quizás de un remate desde el medio campo, porque Cerro Porteño va a mover la pelota. Se aguarda nada más la autorización de parte del árbitro.
Mueve la pelota Cerro. Ya autoriza el juez del compromiso. En marcha la gran final. Sánchez quita el disparo, desvía de afuera. Repone Presidente Hayes. Rivas y la salida. Puede probar de allí, apunta arriba, saca el disparo. Buena respuesta de Rolón. Buen remate de Alejandro Rivas. Buena respuesta también de Rolón. Para exigirlo ya tempraneramente, a poner las manos y sacar a un costado. Centro remate. Se desvía, va al córner. Sí. Situación que se da donde un presidente Hayes quiere apurar en el inicio. El remate, gol. Gol de Presidente Hayes. Señoras y señores, pasa al frente, golpea a Hayes. En el compromiso, Martínez y la definición le gana Cerro 1-0. Un córner sorpresivo, pica, engaña a Joao Rolón. Ese pique de pelota se desvía en él, pero no puede evitar que vaya contra su arco, cerrando hacia el poste derecho. Y tempraneramente pasa a ganar 1-0, Presidente Hayes. Jesús Martínez, el autor del gol. Hay balón que favorece el conjunto de Hayes en salida. Saca Medina entregando la pelota ahora para Rivas. El toca atrás, otra vez Rivas. Marca cerrando para Cerro Porteño por el costado, aparecía en esa zona Cantero. Da Cruz, Rivas, Catarino. Zafa de la marca, quita el disparo, arriba y afuera. Joao Rolón busca Sánchez. Marca Medina, el toque atrás. Rolón otra vez. Cantero en la salida de Cerro. Marcó Catarino. Rolón baja. Atrás para Joao Rolón. De Jesús para Joao. Cantero queda sentido. Pelota para Cerro. Tiro libre sin barrera. Recordando que cada uno de los tiros libres no puede tener barrera. Acá el cruce fuerte cae justamente de Sisto Cantero y va a encargarse de este tiro libre buscando, ¿por qué no?, poner el empate para Cerro. Tiro libre para Cerro Porteño. Vega Cantero. Va al disparo cerca del palo y afuera. Pasó muy cerca, pero no puede convertirse en el gol del empate para Cerro. La intención de Sisto Cantero. Carvalho coloca. Balón para Cerro Porteño. Advertencia del árbitro. Entre Catarino y Rolón. Sí. Se venían tomando. Dio Catarino a Rolón. Al centro bajo, marca la defensa. Salida para Cerro Porteño. Rolón. Jesús Rolón tocó para Joao Rolón. Otra vez con Jesús. Toca Joao, presiona Presidente Hayes. Con Medina la marca. Da Cruz también. Quita Joao Rolón, pelota larga, desvía de afuera, salida para Hayes. Tocó la pelota a Rivas. Insiste por el costado Medina. Reposición para Hayes. Catarino ahora. Saca de zurda arriba y afuera, salida para Cerro Porteño. Cantero. Insiste Cerro. Gana Presidente Hayes la gran final 1-0. Joao Rolón. Toca para Jesús Rolón.
Golpe de cabeza, pelota afuera, será salida para Cerro. Rolón toca, entregó por zona derecha, Carvalho intenta. Mete por un costado, salida para Ayes. Da Cruz. Adelantó por el costado izquierdo, remate de zurda, golazo. Gol de Presidente Ayes. Tremenda definición, señoras y señores. El bailecito por el medio también. Presidente Ayes amplía la diferencia. Tremendo remate de Milciades. Medina le está ganando a Cerro 2-0. Sí, gran habilitación de parte de la Cruz. Y aparece para este gran remate también Milciades Medina para poner el segundo gol de Presidente Ayes en su definición. Marca de fondo Da Cruz. Busca Carvalho. De chilena. Gol de Cerro Porteño. Gol de Cerro. El capitán Carvalho de chilena. Descuenta, se coloca tiro de empate. El partido está 2-1. Bueno, apareció Carlos Carvalho también, alguien muy experimentado con la chilena para poner el descuento de Cerro. Responde rápidamente cuando parecía que le iba a sacar ventaja. Presidente Ayes, gran definición de Carvalho para el 2-1. El partido. Catarino va a jugar. Mueve Ayes. Descontó Cerro. Un inconveniente aparentemente. Sí. No sé si es con el cronómetro, pero acciones demoradas como para que arranque. Sí, allí está justamente. Gana Presidente Ayes 2-1. Ya se reanuda. Catarino juega. Entrada Cruz. Árbitro para las sesiones. Dos a 1 gana Presidente Ayes. Sí, no está arrancando el cronómetro. Eso es lo que están tratando de solucionar en este momento. Bueno, trabajando allí en la solución de ese inconveniente. Bueno, se dilata el reinicio del juego. Lo que hay correspondiente aparentemente allí, ¿eh? La salida corresponde al conjunto de Cerro Porteño. Rivas da rebote, se queda con el balón. Va sacando la pelota por zona derecha, viene golpe de cabeza. Remate, termina desviado de afuera. Y buscando Martínez en la última acción. La salida es ahora de Cerro Porteño. Joao Orlón. Venía ante la presión por allí de Barreto. La pelota afuera, repone Cerro. Joao Orlón para Jesús Orlón. Casi se complica en la salida.
Venía a presionar Martínez. Saca Joao Rolón, pasa arriba. Insiste Cantero. Carvalho lucha, la pelota afuera, repone Cerro. Carvalho centro, pelota arriba, cabezazo, gol. Gol de Cerro Porteño. Aparece Cantero en la definición. Después del saque de costado, Sisto Cantero de cabeza coloca el empate para Cerro. Sí, buena pelota metida por Carvalho. Se anticipa a la acción que trataba de sacar Néstor Medina. Mete el testazo de buena forma Sisto Cantero. Y tenemos empate después de un 2-0 abajo. Cerro alcanza a empatar este compromiso. Dos a dos el compromiso. La salida para Presidente Hayes. Catarino va a jugar. Dejando por la zona derecha entró Barreto. Allí está Barreto, escapa Barreto, se la termina la cancha. Salida por el costado, insiste Cerro. Toca Moreira. Arriba el envío, Catarino lucha. Falta de Catarino en esta. Lleva muy sentido el hombre de Cerro Porteño, Moreira. Sí. Toma el rostro Carlos Moreira. Catarino dice que no. Vamos a ver la acción enseguida. ¿Dónde estaban metidos Diogo Catarino, el capitán de Presidente Hayes? Se pide asistencia para que lo atiendan a Carlos Agustín Moreira. Y es amonestado. Tarjeta amarilla para Diogo Catarino. Amarilla para el capitán Catarino. Esta es la acción. Y estiró el brazo. Correcta la amonestación de parte del árbitro del compromiso. Mucho no hay que discutir. Acciones interrumpidas en el partido. Sentido Moreira en Cerro. Se recupera el 7 del Ciclón. Hay pelota para Cerro. Bueno, va a ser cambiado evidentemente Moreira. Le va a pegar Cantero a la pelota. Arriesgada acción también del capitán Diogo Catarino de Presidente Hayes. Pudo haber sido algo más que amarilla. Ahora este tiro libre sin barrera. Se va a encargar camiseta número 5. Jesús Rolón. Tratar de aprovechar, porque casi es un penal. Cierto, le falta un par de metros para estar dentro del área imaginaria, pero muy buena posibilidad para pasar a ganar Cerro. Y autoriza el árbitro. Arranca Jesús Rolón, saca el disparo. Gol. Gol de Cerro Porteño. Tremendo tiro de Rolón. Lo da vuelta al Ciclón que gana 3-2. Qué gran definición de Jesús Rolón. Qué remate potente. Para que nada pueda hacer el golero Rivas.
Y Cerro Porteño, que estaba 2-0 abajo, a través de ese pie derecho de Jesús Rolón, se pone 3-2 arriba. Pasó a ganar Cerro por 3 goles contra 2, pelota que rebota. Mal remate de Martínez, se desvía de afuera. Se desvía el balón. Se repone el hombre de Cerro Porteño. Martínez va a cumplir. Momentito, dijo el árbitro. No había dado la indicación. Espera Catarino la pelota. Arriba. Busca meterse Medina. Va Medina, se desvía el balón. Hay lateral para el conjunto de Ayes. 3-2 gana Cerro. Catarino. Va la chilena, desvía de afuera, habrá salida para Ciclón. Trata de ir rápidamente a buscar el empate, presidente Ayes, pero se puede descuidar en ese afán de poner el empate cuanto antes. Mata el arco, el travesaño, tremendo tiro de Joao Rolón. Qué bárbaro, Joao Rolón casi marca el cuarto. Pelota para Catarino, sacó el disparo en la base del palo. Barreto maneja la pelota para Ayes. Empiezan a jugar los postes, el travesaño a favor del presidente Ayes, el poste derecho a favor del conjunto del Ciclón. Par de remates que pegan en travesaño y poste. Balón desviado, será salida que corresponde al conjunto azulgrana. Está jugando la pelota, Rolón, golpe de cabeza en el fondo. Arriba la pelota. Remate chilena, gol. Gol de presidente Ayes, qué gran definición. Medina define, señores. Lo empata Ayes 3-3. Aparece Néstor Medina con esta chilena. Parecía que iba a quedar forzada, pero se las ingenia para sacar un gran remate contra el poste izquierdo de un Rolón sorprendido que sale a reclamar que lo dejan. Pero Medina, toda la excelencia en esa pirueta para poner el 3-3. Mueve Cerro Porteño de vuelta el balón. Carvalho tocando por zona derecha. Viene en golpe de cabeza en defensa. Reposición. Cantero juega. Carvalho intenta. Devolución para Cantero. Carga sobre la zona derecha. Sisto Cantero sacó el disparo arriba y afuera. O sea, es que sigue llegando público de Toreo. Sí, sigue llegando. Un poco tarde, pero llega la gente para apreciar al menos el segundo periodo y el tercero de esta gran final que ha tenido 6 goles en el primer periodo hasta ahora. Catarino para jugar, dejando la pelota por zona derecha. Aparece Medina. Entrega atrás para Rivas. Buscando Carvalho. Carga Cerro Porteño. Marcó muy bien Catarino. Se queda con la pelota el capitán. Va tocando Da Cruz. Pelota para Medina. Va Medina, otra chilena. Desvía de afuera. Estuvo cerca otra vez Néstor Medina. Buena la intención en esa chilena de media cancha. Casi la cuela en el ángulo superior izquierdo del golero Joao Rolón. Va saliendo Cerro con Jesús Rolón. Juega para el arquero Joao Rolón. Arriba la pelota, golpe de cabeza al medio. Atento, se queda con el varón Rivas. Catarino. Jugando por zona izquierda, va saliendo Ayes. Remate por bajo, duela y domina Joao Rolón. Ahora Cantero. Marca Diogo Catarino. Cantero. Va la chilena. Buena respuesta del arquero. Buscaba Moreira. Sí, el desvío correspondiente del arquero. ¿Qué pasó?
Alguna el que tema otra de la- discusión entre capitanes o alguna advertencia. Sí. Acá está la última acción en ese intento de chilena de Moreira. La chilena desvía de afuera, intentaba por esa zona Da Cruz. Buscaba Medina. Salida sobre Jorlon. Golpe de manos de Orlón jugando por el costado izquierdo. La marca por allí de Da Cruz. Por la arena aparentemente le tiró. Ahí está. Quita la defensa. La pelota arriba. Coste que Catarino ya está amonestado. Está amonestado. Sí. Sale Cerro Porteño. Varón para el arquero Jorlon. Disparo potente. Qué buena respuesta de Rivas. Le va a pegar Carvalho la pelota. Carvalho para jugar. Va al centro. Viene golpe de cabeza en defensa. Luchando por allí. Cantero. Insiste por el costado. Termina cometiendo falta el hombre de Cerro. Hay balón para Ayes. Hay una mano. Y después un agarrón. Clara la falta y la posibilidad con el tiro libre de Presidente Ayes de por qué no doblegar a Joan Rolón. Se prepara Da Cruz para el disparo. Le pega el balón Da Cruz. Autoriza el árbitro. Da Cruz con el disparo. Buena respuesta de Joan Orlón. Da Cruz. Cantero. Joan Orlón. Pelotazo del arquero. Se desvía. Intentaba por la otra zona Chamorro. La salida es para el conjunto de Presidente Ayes. ¿Le cobramos mano? Sí, nos había ido la pelota. Sí. No, es lateral, Es lateral vez. otra vez. Bueno. Para chilena arriba y afuera. Intentaba en esa zona Medina. Es el final del primer periodo. Final de esta primera etapa, señoras y señores. Con empate, con paridad 3-3 entre Cerro Porteño y Presidente Ayes. Pausa y venimos.
Venimos para el segundo periodo, señoras y señores, entre Presidente Hayes y Cerro Porteño. Paridad absoluta hasta aquí, Diego, 3-3. Sí, señor, en un emotivo primer periodo. Acá está un gol olímpico, hasta podríamos decir, en la definición de Jesús Martínez, el 1-0 a favor de Hayes. Después iba a aparecer Milciades Medina también para marcar el segundo gol, un 2-0 que sorprendía a Cerro Porteño. Pero después de este segundo gol, rápidamente, en la jugada siguiente aparece el capitán Carlos Carvalho para la definición con una gran chilena. Y ponía el descuento 2-1 para Cerro Porteño. Acá está la acción de Carvalho. La siguiente jugada nada más ya fue el 2-1. Y después aparece Sisto Cantero para poner el 2-2. Lo igualaba Cerro Porteño en ese momento. Una acción donde se junta Carvalho, mete el saque lateral y Cantero se anticipa a todos para poner el 2-2 con el golpe de cabeza. Y ni qué decir, Jesús Rolón, que iba a aprovechar un tiro libre de muy buena forma, alcanza a tratar de sacar el golero de Hayes, pero no puede evitar que ingrese contra su poste derecho. Lo daba vuelta a Cerro Porteño, 3-2. Pero después aparece un golazo de Néstor Medina de esta manera para poner el 3-3 del primer periodo. Periodo muy disputado por ambos equipos. Va a arrancar este segundo periodo. Catarino para jugar. Va al disparo, desvía de afuera, salida que favorece el cuadro azulgrana. Va entregando la pelota desde el fondo Rolón. Joan Rolón cambia por izquierda, 3-3 el partido. Otra vez Rolón. Jesús Rolón. Saca el disparo, da buena respuesta el arquero. Rivas sí la marca. Pelea Cerro Porteño. Marca de Medina. Saca Martínez. Humano honesta. Antes iba al piso Martínez. Mano, sanciona el juez del compromiso. Bueno, la acción. Y sí, hay una mano. Y después también un manotazo de Carvalho sobre Martínez, que ahora va a tener la posibilidad de aprovechar la pelota detenida. No, se va a hacer cargo el capitán Catarino. Le pega la pelota a Diego Catarino. Autorizó el árbitro al disparo. Gol. Gol de Presidente Hayes. Catarino y la definición gana Hayes 4-3. Y aprovecha muy bien el capitán para aparecer también como goleador en esta acción. Diego Catarino, alguien que estaba muy nervioso, sobre todo en el primer periodo, fue amonestado y ahora sí empieza a colaborar para las pretensiones de Hayes con este cuarto gol. 4-3 pasa a ganar nuevamente a Hayes. Golpe de cabeza, la salida por el costado izquierdo. Tocó Cantero para Cerro Porteño. Devolución para él. John Rolón. Rolón toca sobre la punta zurda. Avanza Cerro. Otra vez para Rolón la pelota. El remate de zurda desvía de afuera. Hacia la salida para Hayes. Toca Rivas la pelota, salida para el cuadro allista. Otra vez Rivas. Marca Diego Catarino. Toca la pelota por la zona izquierda Medina. Se desvía y termina fuera. Repone Hayes. Carga Martínez. Otra vez la pelota es de Rivas. Queriendo cuidar un poco más la pelota, Presidente Hayes. Al disparo, pica la pelota, no quería complicarse el arquero.
Y sobre todo porque toma destino de arco. Entonces termina sacando bien el golero de Cerro, evitando cualquier complicación. Aunque me da la sensación que pegó también en el travesaño el balón. Quitando la pelota, Rolón. Insiste Ayes, el remata, Narco se desvía, domina Rolón. Marca Diogo Catarino, la pelota larga, cerrando en el fondo de la defensa. Otra vez Rolón, Carvalho. Va el capitán. Saca de zurda, desvía de afuera. Insiste Ayes, roba Cerro. Rolón para sacar. Presionado por la marca, la pelota arriba, termina fuera, salida para el cuadro allista. Va jugando Medina. Pase por izquierda, el remate de zurda, desvía la pelota. Falta, sí, clara la falta. Sin intención quizás de Martínez, pero fuerte termina entrando al tratar de sacar el remate. Correctamente amonestado también el segundo amonestado del partido, Jesús Matías Martínez, en Presidente Ayes. Hay pelota para Cerro Porteño. Le va a pegar Rolón. Al ras del suelo para que pique frente al arquero tendría que ser. Ya autorizó el árbitro. Va Rolón, saca el disparo, pica y termina fuera. Sí, se va desviado. Lejos de ese poste derecho, el remate de Rolón. Catarino y la salida. Catarino deja para Rivas. Saca el arquero, jugando el balón al medio. Y está Barreto. Devolución para él. Barreto con la pelota. Joan Rolón. Saliendo para Cerro Porteño. Gana Presidente Ayes 4-3 en la gran final. La marca de Catarino. La chilena. Atento a la jugada del arquero. Sí. La intención justamente en esa chilena de Moreira. Moreira buscaba la última acción. Moreira marca. Presiona Medina. Saca al hombre de Cerro. Habrá varón para el conjunto allista. Arriba la pelota. Golpe de cabeza defensivo. Marca la Cruz. Se fue el balón. Sí. Salida para Presidente Ayes. Que se está defendiendo bien. Cerro Porteño como que quiere apurar, pero no está encontrando la forma de sacar un remate clave. Alguna chilena, algún remate de media distancia. Hasta ahora no puede aprovechar para exigirlo nuevamente al golero de Presidente Ayes. Arriba el envío, golpe de cabeza, desvía de afuera, hace la salida para el cuadro allista que está ganando la final por 4-3. Espera Catarino, la pelota de la Cruz. Arriba el envío. Insiste Ayes. Quería Barreto. Zafa de la marca. Quería escapar por esa zona, parecía metiéndose Medina. Reposición. Reclamo de la gente de Cerro. Cuando giraba Néstor Medina, que había tocado con la mano, dejaron seguir. Saca Rivas, manotazo del arquero. Balón que termina por el costado, reposición para Ayes. Balón al medio, Da Cruz intenta, sale y domina Joan Rolón. La presión de Ayes. Cantero para jugar, dejó para Rolón. Saca el disparo, el arquero desvía de afuera. Sí, el intento de Joao Rolón, la pelota se va afuera.
Recordando que en el primer periodo metió un remate al travesaño el golero de Cerro. La salida por el costado de Cerro. Busca Da Cruz. Zafó de la marca, va Da Cruz, quita de zurda. Cruza frente al arco. Desborde por el costado izquierdo. Algún que otro reclamo porque Cerro entiende que se había ido al saque lateral. Y hay amonestación por hablar, el gesto que hace el árbitro. César Cabrera lo amonesta a Carlos Moreira, el primero en Cerro Porteño. Salida para el conjunto azulgrana. Pelota sobre el costado izquierdo, insiste Cerro. Domina Rivas. Jugando por zona derecha, atrás para Rivas. Marca el pase. Martínez corre, marca Cantero con golpe de cabeza a las manos del golero Joan Orlón. Bien Catarino para sacar de cabeza, arrojándose por un costado. Se enoja la gente de Cerro porque da la impresión de que aprovecha Catarino para quemar segundos. Cuando apura el Ciclón, pide agua. Está en su derecho también. El jugador cuando tiene arena en los ojos puede solicitar la asistencia. A ver la acción, caía Catarino. Y solicita la asistencia después de haber desviado. La pelota arriba, golpe de cabeza, va dominando la pelota Rivas. Buscaba a Barreto, Joan Orlón se queda con el balón, jugando rápidamente el arquero. El despeje por el costado, será salida para Cerro. Mucho nerviosismo en este momento en el campo de juego. Se está disputando y mucho. Cerro apura. Presidente Ayes se defiende y trata de salir con pelotas largas. La última acción no pudo sacar provecho cuando parecía que lo iba a hacer Edgar Barreto. La pelota fuera, reposición para el Ciclón. Cantero. Mete el golpe de cabeza. Otro saque manual para Cerro. Marca Barreto, está sacando el defensor de Presidente Ayes. Domina Joan Orlón. Atrás de vuelta para él. Saca Joan Orlón, pelota larga sobre el costado izquierdo. Termina fuera, será salida para Ayes. Catarino para el arquero. Rivas juega. Marca Jesús Rolón. Reposición para el Ciclón. Tocó para Cantero la pelota. Otra vez para Rolón. El toque atrás. Va sacando Joan Orlón. Intenta Jesús Rolón. De la pausa, entrega atrás. Pase por zona derecha, entró Cantero. Lucha Cantero con todo. Reposición para Cerro, Cantero para jugar. Otra advertencia. Porque están protestando muchos los de Cerro. Aquí para Sisto Cantero. Otra vez para él la pelota, Cantero maneja. Insiste Martínez. Martínez para tocar, juega atrás. Jesús Rolón. Marlón. Saca el disparo de zurda, rebota la pelota. Termina por línea de costado, salida para Presidente Ayes. Sí, balón que rebotaba en Julio Chamorro y se va a un costado.
Martínez jugó. Insisto, muy nervioso en el campo de juego Cerro. Presidente Ayes también en cierta forma. Se protesta mucho. Saca el disparo de zurda. Cantero rebota y va al córner. Sí, es córner. La intención de Sisto Cantero, su remate se desvía y gana la posibilidad con el córner Cerro de buscar el empate. Le iba a pegar Carvalho. Llegó Joao, lo sacó el disparo desviado de afuera. Saca Rivas. Pase por la zona derecha. La Cruz remata, rebota, repone Ayes. La Cruz para jugar. Tocando la pelota ahora. Insiste Ayes con Medina. Infracción, pelota para Ayes. Vamos a retirar la dirección. La falta, donde se enoja, caía Néstor Medina. Y esto puede ser peligroso para Cerro. A 1 minuto con 33 de que termine este segundo periodo, podría encontrar otro gol con este tiro libre. El conjunto de Presidente Ayes, alguien que ya se ha anotado como goleador con una gran definición de chilena, Néstor Medina. Busca quizás su segundo gol. Coloca la pelota Medina, balón para el conjunto de Ayes. Arranca Medina. Sacó el disparo, buena respuesta en esta del arquero. Joao Rolón. Bien, Joao Rolón. Para salvar el arco de Cerro. El remate, Marco Catarino otra vez ahora, otro disparo. Joao Rolón. De ida y vuelta en estas situaciones que se está dando. Apura Cerro. Lo tiene Ayes. Va sacando la pelota Rivas. Juega por derecha, Martínez intenta. Fue muy bien de la marca, sigue Martínez, interrumpe el hombre de Cerro. Carga Cerro, busca del tanto del empate, pica Carvalho. Varón para él, se desvía la pelota. Varón por un costado, será reposición para Presidente Ayes. Grito del público también que se desespera cuando ataca Cerro, que hasta ahora no puede encontrar ese cuarto gol en este segundo periodo. Rivas, saca el disparo, Rivas desvía de afuera. Marco Catarino apunta y tira, saca el remate arriba y afuera. Totalmente desviado en esta acción. Catarino reclama falta, se sigue reclamando, ahora se mete también alguien que fue amonestado en el primer tiempo, el capitán de Presidente Ayes. Y ya no hay tiempo, señores, final del segundo periodo. Presidente Ayes le está ganando a Cerro Porteño en la gran final 4-3. Pausa y venimos.
Retornamos, señoras y señores, para el tercer y último periodo. Gana Ayes 4-3. Encontró ese gol de diferencia el conjunto Ayes en este remate de el capitán Diogo Catarino. Esa posibilidad del tiro libre le está dando la ventaja a Ayes. En un primer periodo que terminó 3-3, en esta no pudo sacarla Joao Rolón y ponía el 4-3. Vamos a ver la definición de este último periodo, cómo lo juegan Cerro, cómo lo juega Presidente Ayes. Tercer y último periodo que arranca ahora. Carvalho tocó, jugó a la derecha. Atento, Joao Rolón. Saca para Cerro Porteño, entregó la pelota a la derecha. Carvalho. Levanta el capitán de Cerro por el costado. Será salida para Ayes. Saca Rivas. Pelota afuera, será salida para Cerro con Cantero. Advertencia del árbitro allí. Sí. Bueno, y va a ser salida para Presidente Ayes. Otra vez Catarino va a buscar el remate. Diogo Catarino colocando la pelota. Balón que favorece el cuadro de Presidente Ayes. Catarino se dilata el envío. Arrancó Catarino. Remata arriba y afuera, salida para Cerro. Y no pasó nada con el remate de Diogo Catarino. Se va totalmente desviado. Jesús Rolón juega para Joao Rolón. Sacando desde el fondo Cerro, devolución para Jesús. Cambia por zona derecha. El remate de primera, desvía de afuera, salida para Ayes. Y va con todo en esta Cantero. Le dice que es el codo. El árbitro le hace el gesto. Cantero dice que fue con la cabeza. Y hay un codo disimulado también en esa acción, en el duelo particular con Barreto. Sigue reclamando Sisto Cantero, que fue amonestado. Segundo en Cerro Porteño, estamos todo igual en cuanto a amonestaciones. 2 tiene Presidente Ayes, Diego Catarino y Jesús Martínez. 2 tiene Cerro Porteño, Carlos Moreira y ahora Sisto Cantero. Barreto le pega. Tiro libre que corresponde al conjunto ayista. Al remate por bajo, desviado y afuera. Ya está sacando la pelota Rolón, jugando por zona izquierda. Carvalho. Otra vez con Joao Rolón. Adelanta por zona derecha. Quita Barreto desde el fondo. El balón afuera, lateral para el Ciclón. Joao Rolón. Carvalho. Manejando la salida para Cerro. Carvalho adelanta. Impacta Martínez la pelota. Medina lucha. Cierra Carvalho. Marca Da Cruz. Catarino anticipa y gana. Saca el disparo. Buena respuesta del arquero. Insiste Medina. Remate de zurda, desvía de afuera. Y un par de remates. Catarino y Medina lo exigen. En primera instancia respondió bien Joao Rolón. El segundo pasa muy cerca de su poste derecho. Va saliendo Cantero. Adelanta Cantero, pase por derecha, el remate arriba y afuera, salida para Ayes. Otra vez para Rivas.
Marca con todo Cantero. Sacó de zurda. Domina Rivas. Remate de Cantero que lo encuentra bien posicionado a Rivas. Balón desvía de afuera. Será salida para Cerro Porteño con Rolón. Rolón. La pelota afuera. Será salida para Cerro. Gana Ayes 4-3. Gran final de la Superliga de Fútbol de Playa. La chilena se desvía, termina por línea de fondo, gana saque de meta ahora para el cuadro allista. Sí, reclamaba córner la gente de Cerro Porteño. Acá está la acción de Jesús Rolón tras el saque lateral. Pasó muy cerca, volaba. El golero Ovelar. El centro, golpe de cabeza de Catarino. Sale Ayes, el remate, pica y termina fuera. Jugado Cerro Porteño, aquí tuvo la oportunidad Jesús Martínez, la pelota pasó muy cerca otra vez. Sobre el travesaño. Apura Cerro, pero deja espacios. Carga Ayes, pica muy fuerte en esta Medina. Dominando la pelota el arquero, jugando con golpe de mano, se habilita por zona derecha. Se fue el balón, será salida para Presidente Ayes. Tiene que calmar un poco las ideas Cerro Porteño. Estos errores le dan otra vez la pelota a Presidente Ayes. Y ahora otra vez está sentido Diego Catarino que pide asistencia. Ya se había enojado la gente de Cerro Porteño en la anterior porque había pedido asistencia para limpiarse los ojos. Ahora indica como una supuesta lesión sobre la rodilla izquierda, no se puede apreciar mejor. Ya se levanta Diego Catarino, lo ayuda Carlos Carvalho. Pero enfriar un poco también el negocio. Claro, sí, y ahí le obligan a salir, el cambio obligado. Domina la pelota Rivas. Insiste Ayes, pase por izquierda, va la chilena, el remate al arco, gol. Gol de Presidente Ayes. Medina en la definición, señoras y señores. Amplía la diferencia, la ventaja. Aparece Milciades Medina para colocar Ayes 5, Cerro 3. Qué gran definición en esta situación de Milciades Medina para marcar su segundo gol en este compromiso. Aquí la chilena, ante la salida desesperada de Joao Rolón, amplía su ventaja. Presidente Ayes se pone 5 goles contra 3. Es cierto, falta mucho, pero Ayes al menos está sacando un colchón de 2 goles. Salida para Cerro Porteño, marca Martínez. Arriba la pelota, busca descontar Cerro, cabezazo de Carvalho, cruza frente al arco. Qué increíble la acción donde Carvalho gana hacia el segundo palo, la devuelve nuevamente y Chamorro le faltó centímetros para empujar esa pelota que se pierde a un costado del poste izquierdo. Apura la salida Cerro. Tiene la pelota Carvalho, entrega por zona derecha. 5-3 gana Presidente Ayes. Salida para Cerro. Para chilena, desvía de afuera. Carvalho buscaba. Va a quitar la pelota en el fondo el golero Rivas. Devuelve de Cruz. Rivas juega por zona derecha, la carga es de Ayes. La pelota fuera, reposición. Medina. Toca atrás para el arquero Rivas. Rivas va a probar desde lejos. Remate. Rolón saca el zurdazo arriba y afuera. Buena respuesta Joao Rolón. Una pelota que quería complicarse con ese remate de media distancia. Bien parado Ayes. Y van pasando los minutos y cada vez le queda menos tiempo a Cerro Porteño. Va a sacar la pelota Joao Rolón. Abre por derecha, salida para Cerro Porteño. Joao Rolón. Para el disparo, manotazo del arquero Rivas.
Se apura Cerro ahora. Carvalho, quito de zurda. Buena respuesta de Rivas. Da Cruz para tocar fuerte el pase. No va a alcanzar Catarino. Sí, alcanza Cantero para Cerro. Salida por izquierda. Cantero levantó, golpe de cabeza de Moreira, domina la pelota Rivas. El árbitro marca una infracción. Sí. Le preguntan si es que va a poder o si no que salga para que patee otro. Porque no quiere perder tiempo Cerro Porteño. La opción sobre Carlos Moreira en el duelo particular que se dio con Néstor Medina. La falta del 9 de Ayes y la posibilidad, inclinado por el costado derecho, pero para buscar doblegar al golero de Presidente Ayes y encontrar el descuento. Le va a pegar en la pelota Moreira. 5-3 gana la gran final. Presidente Ayes, Moreira y el tiro libre para Cerro. Ovelar en el arco del cuadrallista. Allí va Moreira, sacó el disparo. Gol. Gol de Cerro Porteño, Moreira. Tremenda definición. 5-4 a tiro de empate Cerro. Gran remate realmente de Carlos Moreira. La clavó en el ángulo superior derecho, no pudo hacer nada el golero Ovelar y se pone a tiro de empate el Ciclón, algo que estaba buscando hace rato Cerro. 5-4 la definición de Carlos Moreira. Estamos en la parte final del compromiso. Catarino remata, que rebota, intenta de vuelta Catarino, la pelota fuera, salida para Cerro. Se apura Moreira, busca el tanto del empate el Ciclón. Cantero. Otra vez para Moreira, se le fue la pelota. Habrá salida para Ayes. Preparado Martínez para jugar, dejando atrás para el golero Ovelar. Pelota fuera, será reposición para Ayes. Va sacando Medina, jugando atrás con Ovelar. Habilitación por zona derecha, golpe de cabeza de Martínez. A buscarle a Carvalho. Al remate, desviado de Martínez, arriba y afuera. Sí, probó Martínez, pero la pelota se va totalmente desviada. Ahora un par de cambios en Cerro. Sacaba Ovelar el balón. Pase por izquierda, entra por allí Carvalho, el remate. Muy buena respuesta del arquero. Insiste el Ciclón. Atrás para Jorlon. ¿Qué pasó? Quedó sentido, me parece, el arquero. Eso es lo que reclamaba la gente de Presidente Ayes. Se está tomando de ese codo derecho. ¿O es el codo izquierdo? Vamos a ver. Lo cierto, lo concreto, que es trasparar esa posibilidad de Cerro. Ahí justamente le muestra. Y es el codo izquierdo donde se va a trabajar en el arquero. Acá está la acción. Da la sensación de que al apoyar el brazo Ovelar, pero no se puede observar de buena forma, como que sea algo para pedir asistencia. De todas formas, el cambio obligado, vuelve Rivas al arco. Va a sacar Jorlon, salida para Cerro Porteño sobre Cantero. Otra vez para Rolón el arquero. A presionar Barreto. Pelota larga. Termina por sobre el travesaño, salida para Presidente Ayes. Va a sacar Rivas. 5-4. Gana Ayes. Todavía le restan minutos al partido. Protege el balón Cantero. La pelota que termina fuera venía desviando por esa zona, aparecía en la marca Medina. Jorlon. Abriendo por zona izquierda la marca de Barreto. Pide Carvalho el capitán. Atrás para Jorlon. Arriba para Carvalho. Atropella Carvalho.
Carvalho, la chilena, desvía de afuera, salida para Ayes. Va a jugar Rivas. Catarino para Rivas, la chilena intentada por esa zona de la cancha. Termina fuera, repone Cerro. Joan Rolón en la salida. Puede probar de allí. Va Rolón, prefiere jugar por el costado izquierdo para Jesús Rolón. Rolón toca atrás para Joan Rolón. El arquero de Cerro en la salida. Saca el disparo, desvía de afuera, repone Presidente Ayes. Va a sacar Rivas la pelota. Da Cruz, acelera por derecha el remate. ¡Golazo! ¡Gol de Presidente Ayes! Da Cruz y la definición. Amplía otra vez el conjunto de las estrelitas. Cuando le queda poco ya al partido. Anota Da Cruz, Presidente Ayes 6, Cerro Porteño 4. Qué golazo de José Da Cruz en ese remate con la pierna derecha. La pelota besa la parte interna del travesaño para darle mayor espectacularidad a su remate y encuentra la manera de estirar la diferencia nuevamente Presidente Ayes. Ahora sí, 2 minutos casi es lo que le queda, 1:56. Veremos si hay fuerza en el ciclón. Remate arriba y afuera, va a quitar la pelota Rivas. Arriba otra vez Da Cruz recibiendo, saca el disparo, rebota el balón. Remata al arco, buena respuesta del arquero. La pelota por un costado, repone Ayes. Medina va a sacar. Arriba, Cantero. Carvalho. Es el momento el que ser preciso para que Cerro haga el tanto que le permita soñar. Remate arriba y afuera. Va a quitar la pelota arriba. Jugador de Ayes caído en 1:20. Y otro remate en esta situación de Jesús Rolón. Se va sobre el travesaño. Ahora está sentido Edgar Barreto con la 7 en Presidente Ayes. Aparentemente acalambrado. Piden asistencia. Acá está la última acción. Donde buscaba Moreira. Le faltó que baje unos centímetros a esa pelota. 1:19 es lo que le queda al partido. Va a tratar de administrarlo Presidente Ayes y Cerro Porteño de apurar a cuanto antes. Pero tiene que ir pensando gol tras gol. Primero marcar el quinto Cerro Porteño. Y Ayes tratando de aprovechar, buscar la ampliación. Martínez se va, tiró. Salía el arquero, desvía de afuera el remate. Sacando Rolón, arriba la pelota, manotazo de fondo, cierra muy bien Rivas, el remate al arco, se desvía la pelota, Rolón quiere para Cerro. Toca a la derecha, salida para el Ciclón. Abriendo la cancha. Moreira para girar, quiere escapar Moreira, fue al piso, no pasó nada. Medina saca para Ayes, puede probar de allí, va Medina, punta y tira, sacó el disparo, desvía de afuera. Como la arena casi engaña nuevamente la acción con el golero Joan Rolón. La pelota se va sobre el travesaño tras picar en la arena. Presidente Ayes está quedando con el título de campeón. Le queda poco tiempo al partido, sacando la pelota. Rolón para Cerro, arriba el envío, golpe de cabeza, desviado y afuera. Señoras y señores, Ayes se está consagrando campeón de esta liga. Fútbol de playa de la APF en Encarnación. Remate desviado y afuera. Aparecía la marca con todo en el fondo de la cruz. Le queda poquito el partido. Ayes campeón. Remata el arco, rebota la pelota por un costado, señoras y señores. Ya gritan en la banca, señoras y señores. Final del partido, final del encuentro. Presidente Ayes campeón. Derrotó 6-4 a Cerro Porteño. Se queda con el título y la clasificación a la Copa Libertadores. Salud, Presidente Ayes campeón. Festejo, bailecito incluido, lo que estamos viendo de Catarino y de algunos de los integrantes también de Presidente Ayes. Cerro Porteño peleó pero no pudo. Cada vez que estuvo cerca parecía un gol que sacaba la diferencia, que estiraba nuevamente. El último fue de José Da Cruz para este resultado final, 6-4. Presidente Ayes campeón de la Superliga de Fútbol Playa APF 2022. Lo festeja su público en menor medida que llegó hasta este escenario, hasta la Arena Municipal de Encarnación, pero la alegría uno se imagina de todo ese departamento de Presidente Ayes, porque un representante de esa zona, de ese departamento, de la zona occidental del país, llega a ser campeón de esta Superliga Fútbol Playa. Ahí está
el saludo de los hinchas de Hayes. Y no solamente campeón, va a ser representante de Paraguay en la Copa Libertadores de América Fútbol Playa. El festejo de los integrantes de Presidente Hayes con el título de campeón del torneo. Como Catarino, como el principal allí en el festejo de los integrantes del cuadro hayista. Sí, extenuados. Acá están las acciones que se fueron dando en el partido. Este gol olímpico que marcaba Jesús Martínez engañándolo al golero Joao Rolón. Lo sorprende y ponía el 1-0 al partido de Movía y después incluso un 2-0 con la definición de Milciades Medina con ese zurdazo para marcar el segundo a favor del conjunto de Presidente Hayes, bailecito incluido. Siempre Catarino estaba en el baile. No tiene dudas para bailar. Diogo Catarino, el capitán de Presidente Hayes. Rápidamente Cerro Porteño encontraba la manera de descontar con este golazo de Carlos Carvalho abajo contra el poste izquierdo del golero de Hayes. Se ponía 2-1 en el partido. Y mejoraba el panorama para Cerro a través de un saque lateral justamente de este señor, de Carlos Carvalho, que lo encuentra bien posicionado. Asisto Cantero para ganar, para aplicar el testazo y poner el 2-2 de Cerro Porteño. Cerro Porteño empujaba y a los Ciclón lo daba vuelta con este gran remate de Jesús Rolón. Se ponía 3-2. Todo esto en el primer periodo. Pero después viene este golazo también de Néstor Medina para poner el 3-3. Resultado con el cual finalizaba el primer periodo. 3-3. En el segundo periodo apareció el capitán Diogo Catarino con este remate para vencer a Joao Rolón. Se le escapa el balón bajo su cuerpo y se ponía 4-3 el conjunto de Presidente Hayes. Así terminaba también el segundo periodo, con ese único gol de Diogo Catarino. Y llegamos al último periodo. Chilena para la definición. Marcaba el quinto gol, el segundo de su cosecha personal. Milciades Medina ponía 5-3 el partido. Se acercaba nuevamente Cerro con este golazo de Carlos Moreira al ángulo superior derecho. 5-4. Y faltaba, había todavía trámite de fútbol, pero aprovecha esta salida rápida por el costado derecho de Rivas que lo habilita. A José da Cruz, golazo al techo allí, al travesaño y de adentro para poner el 6-4 a favor del Presidente Hayes, el resultado que termina significando este campeonato de la Superliga PF Fútbol Playa. Partido muy disputado, lo peleó mucho Cerro, pero Presidente Hayes aprovechó sus momentos y sobre todo las definiciones para terminar siendo campeón. Se consagra campeón Presidente Hayes. Se preparan justamente los detalles para la ceremonia de premiación. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos.
Retornamos, señoras y señores, ya con la parte final de esta transmisión y también con la ceremonia de premiación para el conjunto de Presidente Hayes como flamante campeón de esta Superliga de Fútbol de Playa de la Asociación Paraguaya de Fútbol a derrotar 6-4 a Cerro Porteño. Sigue el festejo de la gente de Hayes. Bueno, muchachos de Hayes allí. El festejo ya un poco más distendidos, relajados, después de una tensionada final. Ahí está el festejo con el técnico. Estamos esperando por la premiación, señoras y señores. Presidente Hayes, campeón. Gana el acceso también a jugar la Copa Libertadores de América. Se va a estar disputando en el mes de noviembre en Iquique, Chile. Sí. Bueno, ahora todo se espera ya la ceremonia de premiación. Autoridades de la PF. Se está armando absolutamente todo lo que va a significar el proceso para entregar las medallas recordatorias, los trofeos. Ya se acercan también los árbitros que van a recibir probablemente sus medallas. Y está Presidente Hayes festejando ante un Cerro Porteño que luchó hasta el final pero no pudo. Ahora sí ya todo el saludo entre protagonistas de la gran final. Jugadores de Presidente Hayes y Cerro Porteño abrazándose así. Tras una final muy pero muy disputada por ambos equipos. Y donde encontró la ventaja el conjunto hayista para doblegar a Cerro Porteño en esta gran final de la Superliga Fútbol Playa. Se va a proceder a la ceremonia de premiación. En la playa San José en Encarnación. Se baja el telón de la Superliga PF Fútbol Playa. Ya estamos viendo los trofeos en una mesa. Y en cualquier minuto arranca ya esta premiación, ya están los árbitros de la gran final. Detalles nada más ya para la ceremonia de premiación correspondiente y para que Hayes reciba el título de campeón. Trofeo de campeón para el conjunto hayista. Seis a 4 la victoria de Presidente Hayes ante Cerro Porteño. Presidente Hayes campeón. Cerro quedó en el segundo lugar, allí está justamente. Cuarto puesto final, sí. Eso va a estar recibiendo entonces Garden. el Garden Club. La premiación para Garden, también para San Bernardino, para Cerro Porteño y posteriormente para el Club Presidente Hayes. Hacemos la aclaración, el trofeo va para Tacumbú. Manera de festejar también, de llevar una alegría un día domingo. Llegarse hasta Encarnación y terminar siendo campeón de esta Superliga Fútbol Playa APF. Dale para los árbitros de la final. Va a arrancar en cuanto a la ceremonia de premiación. Mejor arquero en la final. Todos y cada uno de los detalles. Conversando al líder integrante de Cerro como
buscando alguna explicación de lo que ha sido esta final también. Uno de los trofeos allí. Y el campeón. Presidente Hayes. Acerca a los integrantes de Garden. También a continuación. Ahí está el trofeo. Hermoso trofeo realmente el que va a recibir el campeón de esta Superliga. Está guardando ya la gente de Presidente Hayes el momento de la premiación. Vicecampeón final. Trofeo que se llevará Cerro Porteño. Están los organizadores ya de la ceremonia de premiación, Sí, invitando a los integrantes de Cerro Porteño. ya está Garden, ya está San Bernardino, ahora Cerro Porteño se ubica también para la premiación. Los árbitros que protagonizaron la final recibiendo la medalla recordatoria entonces. Los primeros en ser premiados. Ahí está la premiación entonces para la revelación
Tiago Andrés Barrios Velázquez, que recibe el premio. El golero que recibe el premio a mejor arquero de la etapa final, Carlos Adrián Ovelar Morínigo. Mejor jugador de la etapa final, entonces, el capitán de Cerro Porteño, Carlos Alfredo Carballo Ruiz. Premio también entonces para Carlos Valentín Benítez Zárate, el hombre con la número 9 del conjunto de San Bernardino. Cuarto puesto para Garden Club. Esta es la premiación para cada uno de los jugadores del Garden Club: Marcelo Rodríguez, Ernesto Sanabria, Carlos Salinas, Tiago Barrios, Gino Acosta, Saúl Franco, William Osorio, Alejandro Ruiz, Sebastián Martínez, Jonathan López, Brian Romero y Diego González. Y está el cheque por 3 millones de guaraníes. Sí. También en forma monetaria el premio para Garden. La San Bernardino va a recibir también la medalla correspondiente en el tercer lugar, después del triunfo de hoy ante Garden. Va pasando San Bernardino. Carlos Ferreira, Ricardo Carballo, Alcides Agüero, Luis Ojeda, Carlos Benítez, Hernán Díaz, Claudio Martínez, César Escobar, Iván Enciso, Rodrigo Díaz, José Díaz y Sergio Aguilera. $7 millones para el tercer puesto. San Bernardino. Sí, señor. Premio monetario también. Se acercan los jugadores de Cerro Porteño para recibir los premios correspondientes. Medallas de este segundo puesto: João Andrés Rolón, Sisto Cantero, Jesús Rolón, Carlos Carballo, Roberto Sánchez, Alan Rodas, Ronald Barrientos, Carlos Moreira, Julio Chamorro,
José Martínez, Matías Martínez y Alejandro Mesa. La premiación para los integrantes de Cerro Porteño. Va a recibir el cheque Carvalho. Está el trofeo al vicecampeón y el cheque de 10 millones de guaraníes. Allí está. Vicecampeón Cerro Porteño. Y ahora el llamado a los campeones. En la parte final también ya de nuestra entrega. Con esta ceremonia de premiación de la Superliga de Fútbol de Playa. Valles como flamante campeón. Están todos los jugadores del Presidente Hayes. El número en la Superliga y un supercampeón. Este se llama Club Presidente Hayes, que lo va a festejar. Y los integrantes de Hayes. Y el trofeo de campeón. Hermoso trofeo, por cierto, que va a recibir el capitán Diogo Catarino, posando ya los jugadores del Presidente Hayes. Y vamos hasta allá, dicen los dirigentes, a entregar al campeón. Festejan todavía los jugadores de Hayes. Están con la música de fondo de Queen. En el We Are the Champion con los 20 millones. En el cheque correspondiente al campeón. Ahí está. Hayes campeón, señores. Festejo correspondiente de un gran campeón de esta Superliga de Fútbol de Playa, Presidente Hayes, en la Perla del Sol, en la ciudad de Encarnación. Hasta allí llegó el Club Presidente Hayes para anotar su nombre como campeón de esta Superliga. Festejo más que merecido. Al grito de Dale Hayes campeón. El trofeo en alto de los protagonistas que ganaron en esa gran final a Cerro Porteño 6-4. Y con estas imágenes estamos cerrando también la tarea, esta transmisión de la Superliga. Diego, será hasta la próxima. Será hasta la próxima, mi querido Héctor Agüero. Es todo, gracias. Buenos días.